Eran los tiempos ya lejanos del golpe de Estado militar en Brasil. En el Uruguay se refugiaron algunos notorios perseguidos políticos brasileños, luchadores sociales. Y nosotros componíamos un grupo de muchachitos jóvenes que solidariamente trabajábamos de correo para parte de esa emigración y viajábamos continuamente a Porto Alegre, a San Pablo y a Río fundamentalmente. En una de esas idas en algún apartamento conocía a Darcy. Yo lo miraba en la visión de mis años, de hombre joven, como una especie de maestro, de los que en materia de ideas nos alumbraba el camino. Había una distancia intelectual muy marcada entre Darcy y lo que nosotros podíamos representar, que en definitiva no éramos más que un puñadito pequeño de muchachos carteros. De todas maneras, pienso que no fue en vano. Conocí a mucha gente del pensamiento brasilero y en la vuelta de los años los he encontrado algunos por aquí, otros por allá, otros ya no están. Yo pienso que por un lado tendría una especie de grata sorpresa y seguramente que estaría comprometido ayudando, pero seguramente que estaría criticando también, ineludiblemente, por la forma libertaria y abierta de su manera de pensar, por un fervoroso idealismo que tenía dentro, que yo creo que se le fue reforzando en sus trabajos de antropología, conociendo a los pueblos primitivos. Pero no tengo duda que estaría apoyando, pero no apoyando incondicionalmente, sino en una actitud crítica. Yo creo que hay cosas que son permanentes. Su devoción hacia los pueblos primitivos, su devoción a las costumbres, a buscar en las claves de los pueblos primitivos las más hondas claves de la conducta humana. Creo que eso es una parte moderna y que va a quedar incorporado al haber como tantos otros antropólogos, las ciencias del hombre están muy retrasadas con respecto a otros. Y en esta América creo que Darcy nos ha dejado un capital desde ese punto de vista, que es por lo menos un punto de arranque. No es el fundamentalismo de defensa de los pueblos aborígenes como quien defiende una cosa que se debe de conservar, como quien conserva animales raros, sino que yo entiendo que los esfuerzos de Darcy tienen que ver con encontrar las claves de la conducta humana fuera de las civilizaciones, que es lo que tenemos en el disco duro de la especie. Por momentos, por lo menos, me da esa impresión. Él estaría en una especie de taller permanente, revisando algunas de sus tesis, generando otras. Seguramente él estaría volcando un pensamiento fermental. Y yo diría, procurando alumbrarnos en el camino de la teoría, en este mundo de izquierdas potentes como las que se mueven en América del Sur, pero que
que tienen un debe muy profundo en materia de teoría. Darcy es prisionero de su propia fe, de su propio entusiasmo. No tengo duda que la educación es un componente imprescindible para una sociedad mejor, pero no alcanza. Pero además, la formación universitaria de carácter contemporáneo adolece en gran medida que está embebida de capitalismo por todas partes y que tiende a reproducir cuadros intelectuales, académicos, que en definitiva terminan siendo funcionales al propio capitalismo. No genera necesariamente cuadros para una sociedad distinta o para que luchen en una sociedad distinta. Esto creo que no se podría ver en el tiempo de Darcy, pero voy a resumir. Los socialistas tenemos que fundar nuestras propias universidades y formar nuestra gente y no mandarlas a formar, a que la forme el capitalismo y pretender después crear socialismo con esa intelectualidad. Sé que es muy tajante, pero creo que es uno de nuestros debes. Pero esto lo digo después del diario El Lunes, lo digo después de lo que viví. Antes no pensaba así. Conocimiento y cultura, las dos cosas, pero tiene que estar embebida de otros valores. Y si yo tengo una universidad que trata de capacitar profesionales que están apresurados por recibirse para incorporarse al gran mercado de trabajo, no parece que sea lo más adecuado. En términos genéricos, siempre va a haber, pero bueno, en todo caso, estos post-tiempos de Darcy. Probablemente si él viviera estaríamos discutiendo eso. Como Darcy, que era un antropólogo, usted ha mostrado también inquietud por la crisis ambiental. ¿Cómo cambia el riesgo ambiental la concepción de lucha socialista en el mundo actual en relación con la visión quizás más romántica que se tenía cuando usted y Darcy eran jóvenes militantes? Es que la tesis central de lo que yo sostengo es que en el fondo la crisis ambiental es una consecuencia, no es una causa. Que el verdadero problema que tenemos es de carácter político en el mundo actual. Y ello se manifiesta en esa tendencia de destrozar a la naturaleza. Es político y es sociológico. Hemos montado una cultura que está basada en la acumulación permanente y en una civilización que propende al uso y tire, porque el eje fundamental de esa civilización es apropiarse del tiempo de la vida de la gente para transformarlo en una acumulación. Entonces, el problema es político. El del medio ambiente es la consecuencia del otro. Cuando decimos, si se va a vivir como un americano medio, se precisan 3 planetas, es porque partimos de que ese americano medio despilfarra, tira y está sometido a un abuso de consumo de cosas de la naturaleza que no es absolutamente imprescindible para vivir. Por lo tanto, cuando digo político me refiero a la lucha por una cultura nueva. Ello significa cultivar la sobriedad en el vivir, cultivar la durabilidad de las cosas, la utilidad, la conservación, la recuperación, el reciclaje, pero fundamentalmente vivir livianamente de equipaje, no sujetar la vida a un consumo desaforado permanente. Y no es una apología por la pobreza, es una apología por la libertad, tener tiempo para vivir
y no perder el tiempo en acumular cosas inútiles. Y se puede discutir. El problema es que no puede concebirse una sociedad mejor si no se supera culturalmente. A mí lo que más me impresionó es la fe ciega que tenía ese buen hombre en la enseñanza como palanca principal para ordenar el mundo. Era un enamorado de la enseñanza, diría una especie de profesor predicador, no solo del conocimiento, sino de la necesidad de sembrar conocimiento. ¿Nos haría falta en Uruguay? Sí, claro que nos haría falta, muchísima falta. Un enamorado de la enseñanza.